Consejo 16. 5 principios para el éxito. Phoebe Chongqua es escritora sobre bienes raíces, agente de ventas de Giltinan Group y experimentada reportera de televisión con base en San Diego, California. Como escritora nacional sobre bienes raíces, agente de ventas y veterana reportera de televisión, he entrevistado a miles de personas para hacerles preguntas detalladas sobre inmuebles y cómo tener éxito en este mercado. He aquí 5 principios clave que he encontrado. 1. Participe en el juego de los bienes raíces. En 2006, según la revista Forbes, había casi 800 billonarios. Más de 60 de ellos hicieron su fortuna total o parcialmente en esta industria. Si busca la oportunidad de hacerse rico, es necesario que participe del juego. 2. Compre y retenga. Esto contradice lo que he visto suceder en varios mercados en los Estados Unidos de América. Especuladores que tratan de anticipar el movimiento del mercado y compran propiedades con la intención de obtener ganancias inmensas. Si bien eso algunas veces sucede, es un negocio riesgoso. En bienes raíces, la riqueza usualmente no se obtiene de la noche a la mañana. Comprar y retener propiedades puede generar ganancias mayores a largo plazo. 3. Nunca venda. En lugar de ello haga un intercambio 1031. He hablado con muchos agentes de ventas que afirman que cuando uno quiere deshacerse de una propiedad de inversión o comercial, el canje es el mejor método para hacerlo. Si utiliza un intercambio 1031 para postergar sus ganancias sujetas a impuestos, esto no solo le ahorra dinero sino que también le permite comprar la siguiente propiedad que desee. 4. Las reservas de dinero en efectivo son mejores que el flujo de efectivo. Por supuesto, lo óptimo es tener ambas cosas, pero el abogado y autor William Bronchick me indicó que las reservas de efectivo son mejores que el flujo de efectivo. ¿Por qué? Supongamos que usted es dueño de una propiedad que le da ese 400 de ganancias mensuales, la letra de la misma es de 500 y usted tiene poca o ninguna reserva de dinero en efectivo. Si la propiedad se desocupa por un mes, esto le consumirá más de 3 meses de ganancias. Ahora, si al mismo tiempo que se desocupa es necesario hacer reparaciones, podría irse rápidamente a la bancarrota. Pero, al igual que en todo negocio, las reservas de efectivo lo ayudan a sobrevivir durante periodos difíciles. Aun si tiene un flujo de efectivo negativo de $200, pero cuenta con $20,000 en el banco, estará preparado para las épocas difíciles. El asunto es tener reservas de dinero que ayuden a sostener la propiedad. En un mercado de apreciación, si tiene reservas de efectivo, aunque tenga una cantidad pequeña de flujo de efectivo negativo, al final saldrá adelante. 5. Sea entusiasta, mas no se emocione excesivamente. Cuando nos emocionamos excesivamente, con frecuencia olvidamos hacer preguntas importantes. Algunas veces a la discreción la reemplazan emociones frívolas que hacen que la cosa parezca ser más importante de lo que es. En los bienes raíces, no importa que esté comprando su residencia principal o su 100ª propiedad, el ser entusiasta y diligente en cuanto al trato lo beneficiará, pero si se emociona excesivamente con la transacción, probablemente pasará por alto las ventajas y desventajas de la propiedad. Por ejemplo, cuando hay ofertas múltiples por una propiedad y se enfrasca uno en una guerra de ofertas, los compradores que se emocionan excesivamente y buscan ganarse la propiedad pueden llegar a descubrir que pagaron mucho más de lo que valía. Consejo 17. Escuche su televisor. Frank Koch es autor de libros sobre bienes raíces que han estado en la lista de los de mayor venta. Sus títulos incluyen 21 Things Primero Is My Broker Had Told Me, 21 cosas que desearía que mi agente de bienes raíces me hubiera dicho, You're not buying that house, are you? Usted no está comprando esa casa, ¿o sí? Y 21 Things Every Home Inspector Should Know, 21 cosas que todo inspector de casas debería saber. El mejor consejo de bienes raíces que he recibido me lo dio un comprador / agente de ventas, Jim Workington, de Virginia del Norte, quien me dijo que si deseaba tener éxito en esta industria, debería ver televisión. En su opinión, la mejor señal de que un mercado en aumento está empezando a cambiar es cuando se ven agentes de bienes raíces en la televisión diciendo que son una gran inversión en este momento.
Cuando los agentes de bienes raíces empiezan a vender casas como inversión en lugar de residencia, uno sabe que el mercado está a punto de cambiar, dijo Barkington. Según este agente, los inversionistas profesionales y prudentes saben cómo aprovechar el mercado, mientras que la mayoría de los agentes que trabajan en las calles, no. Él lo compara con el síndrome de no ver el bosque por la abundancia de árboles. Cuanto más se acercan los agentes de bienes raíces al mercado, y más se ocupan, más probable será que no se percaten del cambio en el mercado, porque forman parte del mismo. Cuando se dan cuenta de que los porcentajes de ganancia están en dígitos dobles, es demasiado tarde para entrar en el punto más bajo del movimiento. De hecho, el mercado puede estar cerca de su cumbre cuando este tipo de agente se percata. En otras palabras, los agentes de bienes raíces se suben al tren justo antes de que se detenga y empiezan a anunciar las propiedades en venta como inversiones excelentes. Aunque mi amigo me advirtió que eso no significa que uno debe evitar entrar en el negocio. Me señaló que la mayor parte de las bajas en realidad no es más que un efecto de nivelación. Realmente, los valores del mercado no desmejoran, sino que dejan de seguir aumentando y aumentando. Por supuesto que existen las excepciones. Si la gran fábrica del pueblo repentinamente tiene una ola masiva de despidos, los valores de las propiedades podrían irse en picada. En la mayoría de los mercados en donde ocurre un descenso, en el peor de los casos, los valores disminuyen entre un 5 y un 10%, y esto generalmente no dura más de 18 meses a 2 años, hasta que el mercado reanuda una trayectoria de aumento. Una vez más cabe aclarar que siempre existen las excepciones. En California, desde principios y hasta mediados de la década del 80, hubo un descenso en el mercado que le tomó 5 años para recuperarse. Hubo un exceso tanto de construcciones como de especulaciones en escala masiva, lo cual condujo al desastre a las sociedades de ahorros y préstamos. En su mayor parte, este consejo ha pasado la prueba del tiempo, hasta hoy. Aunque consistentemente han habido minuciosos reportes en los periódicos acerca de la expansión del mercado de las casas en los últimos años, no fue sino hasta mediados de 2005 que los agentes de bienes raíces y los medios de comunicación en masa empezaron a inflar este globo, mencionando anécdotas de conductores de taxi en fiestas formales que alardeaban de haber obtenido $50,000 de ganancia en 3 meses con bienes raíces. No habían pasado 5 meses cuando se empezaron a escuchar historias de que el mercado de las casas se estaba enfriando. Consejo 18. Trabaje con lo que tenga a mano. Bárbara Corcoran es fundadora de The Corcoran Group, empresa líder de bienes raíces de la ciudad de Nueva York, y autora de Use What You've Gotten Other Business Lessons. Primero Learn It From My Mom, usa lo que tengas y otras lecciones de negocios que aprendí de mi mamá, y If You Don't Have Big Breasts, Put Ribbons on Your Pigtails. Si no tienes pechos grandes, ponte listones en las trenzas. Extraído del libro If You Don't Have Big Breasts, Put Ribbons on Your Pigtails, escrito por Bárbara Corcoran y publicado por el Penguin Group, con derechos de Bárbara Corcoran. La historia de mi empresa millonaria empieza así. Tomé prestados $1,000 de un amigo. Bueno, no los tomé prestados, mi amigo me los regaló. Y no era un amigo, era mi novio. Pero cuando me mudé a mi primer apartamento en la calle 86 Oriente con 2 compañeras, tenía $1,000 para iniciar una empresa de bienes raíces. Parecía muy sencillo, prácticamente no tenía costos de oficina. Probablemente lograría alquilar 2, tal vez 3 apartamentos al día y ya tendríamos ganancias para el segundo domingo de cada mes. El resto será puro postre, le dije a mi socio / novio, Ramón Simone. Y lo compartiremos a medias, añadió. O casi a medias. 49% para mí y 51% para él. Después de todo, explicaba, era el que arriesgaba el dinero. Yo estaba limpiando el mostrador del Fort Lee Diner la primera vez que Ramón entró. Era una noche quieta, solo había unos cuantos clientes en el restaurante y la otra mesera, Gloria, los estaba atendiendo a todos. Bueno, Gloria y sus 2 amigas bien redondas. Gloria tenía un cuerpo como el de Dolly Parton, con un rizo grande de cabello rubio oxigenado. Sus pechos eran la especialidad de la casa y tenía el poder de atraer a hombres desde la calle, aun si no tenían hambre. Ella podía llevar 6 tazas de café apiladas sobre ellos sin derramar una sola gota.
Gloria y su dúo dinámico habían puesto al Ford Lee Diner en escena, y observar cómo sus gemelas saltaban cuando caminaba por el restaurante se había convertido en un deporte en Ford Lee. Estaba observándola trabajar en la sección delantera del establecimiento y, por sentirme ocupada en algo, me puse a limpiar el mostrador desierto de fórmica con un trapo blanco saturado en humedad. Entonces las puertas dobles de aluminio en el otro extremo del restaurante se abrieron y allí entró mi destino. Supe que estaba allí antes de levantar la mirada. Con su piel morena y cabello negro azabache, era muy diferente a los clientes de clase obrera que frecuentaban el establecimiento. Sus gafas azules tipo aviador le daban un parecer muy diferente, como de un país muy lejano. Supuse que por lo menos era del otro lado del río. Pidió una taza de té. Mientras yo entraba y salía por la puerta giratoria de la cocina, él permaneció sentado, sorbiéndolo, casi sin moverse, observándome mientras atendía el mostrador. Ramón me dijo que era del País Vasco. Yo no sabía si eso quedaba en Nueva Jersey o no, y supongo que mi rostro me delató. No es un lugar cualquiera de España, es el estrato superior de la sociedad franco-española. Me dejó 65 centavos en el mostrador y ofreció llevarme a casa. No tuve que evaluar mis alternativas. Caminar las 5 cuadras al autobús número 8 en la avenida Lemoine, o que me llevara a mi domicilio un hombre del País Vasco. Salgo a las 10, le dije impulsivamente. Luego de terminar mi turno, bajé los peldaños del restaurante de 2 en 2. Ramón estaba estacionado al pie de las gradas en un Lincoln Continental amarillo, del tipo que tienen la joroba en la parte trasera. Abrí la puerta y entré a un automóvil muy diferente de todos los que jamás había visto antes. Los asientos se sentían como de talco contra mis brazos y olían a costoso, a diferencia de los asientos crujientes de la camioneta azul de mi papá. Mi familia detestó a Ray de entrada, especialmente mi madre, quien, al contrario de su carácter normalmente hospitalario, deseaba que este caballero negro saliera de su propiedad lo antes posible. Es mucho mayor que tú, es todo lo que recuerdo que me dijo después de que Ray partió. Lo que no dijo era como un silencio ensordecedor. Ray me esperaba fuera del restaurante todas las noches y me llevaba a casa. Supongo que podría decirse que estábamos saliendo juntos, pero nunca estimé esos viajes de esa manera. Me dijo que trabajaba desarrollando proyectos de bienes raíces y que había construido viviendas en todos los pueblos de Nueva Jersey, excepto el mío. También me enteré que era 15 años mayor que yo, que era divorciado y que tenía 3 hijas. Para mí, todo esto aumentaba la intriga. Unos cuantos meses después, Ray me dijo que una chica inteligente como yo debía vivir en la Gran Manzana, y para ayudarme a empezar, ofreció pagarme una semana de estadía en el Hotel Barbizon para mujeres. Para consternación de mi madre, salté ante su oferta y empaqué unas cuantas pertenencias. Ray me dio dinero para que fuera a comprarme un atuendo verdadero de Nueva York. Compré uno violeta, salí de Bloomingdale's toda de violeta y me pasé por la avenida Lexington cantando Hey Tere. Georgie Gell, swinging down the streets so funky free, sabía que me veía bien y necesitaba solo 2 cosas más para poder quedarme en Nueva York: trabajo y un apartamento. A la mañana siguiente me puse mi traje nuevo y llené una solicitud para un puesto de recepcionista en la empresa Gifuni Brothers, en la esquina de la calle 83 con la 1 Avenida. Thelma, la persona que me entrevistó, me explicó que los Gifuni eran 2 terratenientes adinerados, eran dueños de una docena de edificios de apartamentos en Manhattan y en Brooklyn. Me dijo que mi responsabilidad era saludar a cada inquilino que llamara diciendo: "Buenos días, Gifuni Brothers". Para el final del día había obtenido el puesto de recepcionista y para el fin de semana había usado los anuncios clasificados del Village Voice para hallar un apartamento a 3 cuadras de la oficina y a 2 chicas que compartieran el alquiler. Me mudé del Hotel Barbizon. Mi trabajo con los Gifuni me introdujo en el mundo de los inmuebles en Manhattan. Vestí mi traje violeta 8 días por semana y probablemente repetí buenos días, Gifuni Brothers unas 800 veces por día, pero después de unos cuantos meses de buenos días, Gifuni Brothers con entusiasmo le di a Ray mi charla de 0 gastos de oficina y de estar sacando ganancias para el segundo domingo de cada mes, y él me dio los $1000 para iniciar una empresa de bienes raíces. Nos hicimos socios y la bauticé con el nombre de Corcoran Simone.
Mi antiguo jefe, Joseph Hifuni, me dijo que si yo le hallaba un inquilino para uno de sus apartamentos, él me pagaría todo un mes de alquiler como comisión. Me mostró la lista de apartamentos de alquiler que tenía y escogí el 3K de una recámara, el más barato de la lista. Improvisé mi oficina de Corcoran Simone en el sofá que una de mis compañeras de apartamento había tomado prestado de sus padres. Mi recién instalado teléfono Princesa Rosa permanecía silencioso en la mesa de 2 niveles de caoba, mientras hojeaba detenidamente la sección de anuncios clasificados de The New York Times del domingo. Según mi cuenta, se habían anunciado precisamente 1246 apartamentos de una recámara. Los anuncios eran de 5 o 6 renglones y los alquileres variaban de $320 a $380 al mes. Observé que los mejores anuncios del grupo eran ostentosos, con títulos grandes en letra llamativa que decían cosas como, fabuloso. Un Rec Vista Río, súper limpio seguido de una lista larga de superlativos. Hice unos cálculos en un cuaderno y me di cuenta de que los anuncios grandes costaban mucho más que mi presupuesto, así que decidí limitar mi anuncio a 4 renglones o menos para hacer que los $1000 de Ray me duraran todo el mes, pero me preguntaba, ¿cómo puedo hacer para que mi anuncio sobresalga entre los otros más grandes y cómo podría llamar la atención de un posible inquilino? Estiré el cuello, levanté la mirada del periódico y pensé en mi trabajo en el Fort Lee Dinera, Gloria. Ella tenía una treta. En mi primer día en ese restaurante, vi que Gloria tenía ventajas que yo nunca tendría, y esa noche fui a desahogar mi frustración con mi madre. Y cuando no estábamos muy ocupados, mamá, mi mostrador estaba desierto. Aun cuando el puesto de Gloria estaba lleno, todavía había hombres pidiendo que los atendiera ella y no yo. Bárbara Ann, tú tienes una personalidad estupenda, me dijo mi madre mientras balanceaba a la bebé Florencia sobre su cadera y colgaba una sábana en el tendedero. Tienes que aprender a usar lo que tienes. Ya que no tienes pechos grandes, ¿por qué no te atas listones en las trenzas y te portas con esa dulzura que te distingue? Y así fue como Ray me encontró 2 años después, con listones en mis trenzas y ofreciendo una alternativa alegre a la rubia sensacional de los pechos grandes y la cintura minúscula de Fort Lee. Lo consideraba como una victoria personal cada vez que un cliente entraba al restaurante y pedía que lo atendiera trenzas. Esta sencilla treta los atraía a mi mostrador y mis dulces palabras hacían que volvieran. Sentada sola en mi apartamento con el New York Times abierto sobre mi regazo, pensé en el consejo que me dio mamá para competir con los superlativos de Gloria. Sabía que necesitaba algo que llamara la atención del apartamento 3K como, me pregunté, ¿puedo ponerle listones a un apartamento típico de una recámara en 4 renglones o menos y hacer que sobresalga entre los otros 1246? Respiré profundo y tomé mi teléfono Princesa Rosa. Hola, señor Hifuni, empecé. He estado pensando acerca de su apartamento de una recámara en el 3er piso, y creo que ya encontré la manera de alquilarlo por ese 20 más al mes. Había capturado su atención. Le dije cómo la sala del apartamento 3K era igual a las salas de todos los demás apartamentos en los demás edificios de Nueva York, y lo convencí de que si añadía una pared que separara la sala de la alcoba del comedor, realmente tendría algo diferente. El señor Hifuni titubeó, lo pensó un poco, y luego me dijo que mandaría instalar la pared esa semana. Llamé al periódico para poner el anuncio. El domingo siguiente, mi primer anuncio de 4 renglones, la letra negrita contaba por 2 renglones, apareció en el New York Times. Un Reg más estudio $340. Bárbara Corcoran. 212, 355, 3550. No era un anuncio grande como los otros, pero ofrecía algo más. ¿Quién se conformaría con un apartamento de una recámara, cuando por el mismo precio podía obtener uno de una recámara más un estudio? Ese domingo empezaron las llamadas y el lunes alquilé mi primer apartamento. Lección N1 de mamá. Si no tienes pechos grandes, ponte listones en las trenzas. La lección que aprendí es usar cuanto se tenga a mano. No tenía pechos grandes, pero sí tenía una personalidad agradable, una sonrisa llamativa y el don de la conversación. Todo lo que necesité fue el consejo de mi madre para empezar a utilizar estas cosas a mi favor. Esa fue mi primera lección en ventas.
Aunque el apartamento que publiqué no era más grande que los cientos de otros apartamentos que se anunciaron ese domingo, el mío llamó la atención porque ofrecía algo más. Una habitación adicional. El anuncio Un Rey Más Estudio hizo que el cliente se enfocara en el beneficio percibido de más espacio, y la respuesta abrumadora me dio mucho más resultado de lo que gasté en el anuncio. La buena técnica de ventas no es nada más que maximizar lo positivo y minimizar lo negativo, aunque la competencia pueda ofrecer algo que usted no pueda igualar, eso no importa. Lo que importa es que identifique y aproveche lo que sí tiene. Consejo 19. La primera oferta usualmente es la mejor. Richard Courtney, autor de Buyers Are Liars and Sellers Are Too, Los compradores mienten y los vendedores también, es el corredor de bienes raíces principal de la oficina de Friedrich & Clark Realty en el Callejón de la Música en Nashville, Tennessee. Participa en la junta directiva de National Association of Realtors, Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces, y ha recibido el premio del presidente por su trabajo en asuntos legislativos. Fue Carl Lowry, uno de los innovadores en la construcción de condominios en la década del 60 en Nashville, que me aconsejó que trabajara la primera oferta que recibiera como si fuera la última porque, curiosamente, casi siempre esta sería la mejor oferta. Al principio me negaba a creerlo. Era joven, inexperto y suficientemente osado como para compartir la confianza que tenían algunos de mis clientes de que siempre llegaría una oferta mejor después. Muchos vendedores sentían que si recibían la primera oferta con mucha facilidad, eso significaba que existía un océano de compradores dispuestos a pagar un precio más alto por su propiedad. Pero algunas veces el precio de venta se basa tanto en las necesidades del vendedor como en el valor de la propiedad, y en esos casos los vendedores que rechazaron una oferta tempranera, regresan a preguntarme: ¿qué pasó con esa gente que nos hizo aquella oferta hace 3 meses? ¿Compraron otra propiedad? He contestado en casi todos los casos, aunque no les gustaba tanto como la tuya. Es una lástima que no pudimos cerrar trato con ellos. Un vendedor y su agente deberían mimar, nutrir, masajear y apreciar esa primera oferta. Haga una contraoferta, pero que sea justa. Una oferta que se recibe en los primeros días que la propiedad aparece en el mercado es más valiosa que las demás ofertas que se harán. La siguiente oferta podría no llegar sino hasta después de una reducción en el precio. Recibir la primera oferta significa que ha logrado su primera meta: encontrar un comprador interesado. Entonces venda la propiedad. Consejo 20. Escoja un buen socio. Lester Crown es director ejecutivo de Henry Crown & Company, firma inversionista cuyos activos incluyen acciones en Maytag, New York Yankees y en bienes raíces. El mejor consejo que he recibido en cuanto a bienes raíces no solo tiene que ver con bienes inmuebles sino con cualquier transacción. No es posible hacer un buen trato con un mal socio.